Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Lanto. Hoy estoy aquí para traer un poco más de sabiduría a cada uno de ustedes. Los tiempos son diferentes, las energías son diferentes, las energías que vienen están transformando, expandiendo, despertando conciencias. Así que nada más puede ser como antes, nada más puede continuar al mismo ritmo, de la misma manera que sucede. Estamos haciendo algunos cambios en la forma en que pueden hacer sus peticiones, sus oraciones. ¿Qué es una oración? Las oraciones fueron creadas por sus religiones dentro de una energía muy bien preparada para que la misma frase fuera repetida por muchos. ¿Qué energías están contenidas en cada oración, elaboradas por los hombres? Cosas que ni siquiera puedes imaginar. El momento actual ya no es seguir nada, ya no es seguir una secuencia de frases prefabricadas para lograr algo. El momento es ahora del corazón. ¿Cuántos de ustedes pueden decir una oración manteniendo la misma vibración de principio a fin? Empiezas muy emocionado, concentrado y a medida que pasan los segundos, los minutos, esa frecuencia baja. Porque realmente no estás hablando desde el corazón, estás repitiendo las palabras que fueron guiadas, no hay corazón allí. El momento ahora es para que cada uno siga su corazón, es para que cada uno construya su propia oración. Y nunca repitas que no eres capaz de ello. Quien es capaz de hablar, de creer, de tener fe, es capaz de decir una oración. Ahora, algo muy importante acerca de las oraciones. Siempre te enseñaron a pedir, preguntar, como si Dios Padre / Madre nunca te estuviera mirando y necesitabas pedir su atención. Esto no es cierto. Dios Padre / Madre cuida de cada uno todo el tiempo y todo lo que le sucede es parte de su camino de alma, parte de su evolución. ¿Por qué no cambiar la petición de gratitud? Gratitud incluso por los problemas que surgen, porque siempre son saltos de evolución, aunque no te guste. A muchos les gusta recoger los problemas y empujar debajo de la alfombra, sin entender que son urgentes en ese punto de su caminar. Entonces, ¿por qué decir una oración repetida? ¿Por qué decir una oración para que realmente no conozcas el fondo de la energía que está allí? Así que ahora es el momento de que todos se sienten y hablen con quien sea, siendo agradecidos, solo eso, gratitud. La gratitud es el sentimiento más grande que puedes emanar de Dios Padre / Madre o cualquier ser de luz. La gratitud causa milagros, no tanto pedir. Porque si preguntas, le estás diciendo a Dios Padre / Madre, no me estás mirando, necesito rogar, necesito pedirte que me respondas. Y eso no es real, así que no pidan nada, pidan que la luz sea emanada por sus hermanos, que sus hermanos encuentren el camino de la luz, que la luz prevalezca sobre este planeta. Esta es una petición válida, porque estáis aumentando el cociente de luz en todo el planeta. Ahora pregunten por sí mismos o hagan una solicitud específica el uno al otro, no es correcto, especialmente pregunten por el otro. ¿Conocen el camino del otro? ¿Saben lo que es bueno o no el uno para el otro? Así que emana luz, eso es todo. Amas a alguien, ten cuidado con alguien, luego involúcralo en la luz. Eso es todo lo que necesitas hacer, involucrarlo en la luz. Esta es la mejor sensación y la mejor acción que cada uno de ustedes puede hacer por el otro. Ah, y por cierto, por ti mismo, cúbrete de luz, sé un ser de luz, deja de confiar en cosas listas para orar, meditar, enviar, seguir tu corazón. Oh, no puedo. Esta frase debe ser banida de tu mente y no salir más de tu boca. Eres capaz de lo que quieres y cuando dices, no puedo, rompes toda la cadena de beneficios que el universo te está enviando. Es como si hubierais creado una barrera inmensa y fuerte a vuestro alrededor y hasta que esta barrera se disuelva, ya habéis perdido mucho. No puedo, no lo soy. Estas son frases que ya no se pueden repetir,
porque eres capaz de cualquier cosa, solo de que crees y quieres. Así que deja de confiar en las cosas listas para decir una oración, para emanar algo para el todo, usa tus propias palabras. Si solo dices, yo emano luz por mis hermanos y por el planeta, ya estarás colaborando mucho con la energía del todo. Así que deja de confiar en las cosas listas, deja de copiar lo que hace el otro. De la misma manera que no tienes que difundir, publicar a todo el mundo lo que haces, eso es ego. Necesito mostrarte lo que estoy haciendo. Ego. Cada uno hace por sí mismo, cada uno cumple su camino, no necesita ser publicado o difundido, hágalo por sí mismo. Muchas cosas que se dijeron, se publicaron, para que las siguieras en ese momento, eran necesarias, porque aún no estabas listo. Hoy no, hoy cada uno de ustedes está recibiendo energía al máximo nivel, todos en el planeta la están obteniendo. Así que ya no hay razón para tener muletas o cosas predefinidas para que hagas algo. Cada uno es capaz de crear su propia oración, cada uno es capaz de seguir su propio camino. Y si me respondes ahora, no, no sé cuál es mi camino, yo diría que estás en problemas, porque si en este momento con toda la luz que estás recibiendo, no has encontrado tu camino, probablemente estés repitiendo que no eres capaz y no puedes, constantemente, y estás creando esa enorme barrera para que todo te llegue. ¿En qué dirección vas? Así que sabiamente dejemos de seguir cosas listas, para seguir las palabras que dijimos, esto era antes, ya no funciona ahora. Porque ahora, necesitas ser capaz de seguir tu camino solo, necesitas ser capaz de construir tu camino solo sin depender de nadie. Este es el momento que los habitantes del planeta Tierra están viviendo, la expansión de sus conciencias por la luz, traerá las respuestas, traerá el camino a cada uno de ustedes. Así que no dependan más de las palabras de los seres de luz, no dependan más de nosotros, dejen que la luz actúe en sus mentes, ábranse a ella. Es como si miraras al sol y dijeras, que esta luz que estoy recibiendo, ilumine cada una de mis células. Y no es para repetir esto es solo un ejemplo, cada uno necesita crear su propia frase, su propia forma de recibir la luz. Esto es expansión de la conciencia, esto es sabiduría. Mientras dependas de nuestras palabras y repitas como dijimos, sin siquiera entender lo que hay allí, no abandonarás el lugar, seguirás dependiendo de todo lo que ya está escrito y no tendrás la capacidad de crear nada nuevo. El tiempo es para que cada uno camine su propio camino, no hay barreras para llegar a ninguno de nosotros, no hay yo soy un pecador, esto no existe. Dios Padre // Madre ama a todos incondicionalmente. Entonces, si Él es el Ser Supremo y digo que puedes llegar a Él, ¿qué dirás de los demás? Detén esta tontería de, no puedo llegar a Él porque no soy capaz, no soy digno. Esto no existe, Dios Padre // Madre no juzga, discrimina ni parte, está disponible allí para cualquiera de ustedes. De hecho, yo diría que Él no está allí, está dentro de tu corazón, porque su chispa divina te hace vivo, así que Él está allí. ¿Por qué elegirlo? Piensa mucho, en que estás todavía atrapado en este punto de la caminata. La caminata es libre, pero es despiadada, no libre de mente. Y repetir cosas escritas es seguir la mente, decirte a ti mismo, no soy capaz de hacer nada. Pues, no estoy diciendo que no puedas seguir nada escrito, pues, pero siempre y cuando entiendas de lo que estás hablando allí, siempre y cuando tu corazón vibre con cada palabra hablada. No es repetir como un loro, es repetir con comprensión, es repetir con conciencia. Y si cambias una palabra, si agregas una oración, está bien, estás diciendo con tu corazón, entonces puedes cambiar, puedes decir lo que quieras. Piénsalo, cómo estás orando, cómo estás siguiendo lo que está escrito. ¿Como robots o con el corazón? No hay receta, no hay nada correcto y nada malo, hay lo que tu corazón está enviando.
Pero, ¿y si mi corazón va mal? Es parte de tu aprendizaje, por adelantado verás que has cometido un error y no te perderás más, o permanecerás en el error de acuerdo con tu idea. Así que libérate de este yugo de repetir las cosas listas, sin siquiera entender lo que se dice, solo para aplacar tu ego. Se ha dicho aquí, rezar 24 horas durante el día no hará su evolución. Si simplemente te aislaras del mundo, entrarías en un aura de una energía muy alta y te quedarías allí orando. Entonces diría que ganarían mucho dinero en su evolución, pero ninguno de ustedes todavía es capaz de eso. Estás equivocado, piensas que orar una y otra vez te traerá evolución. Y yo digo, si todo esto se hace solo como repetición, nada traerá, no habrá resultado, porque nada se ha hecho desde el corazón, todo se ha hecho para aplacar tu ego, que te está diciendo, mineral, ore, lo que puedas. Eso es ego. No hay tal cosa, una palabra hablada de corazón y con entendimiento, que valga más que un día completo de oración. Todo dependerá de la frecuencia con la que lo alcances. Así que deja de depender de lo que esté listo, mira dentro de ti y crea tus formas de ser agradecidos a los seres de luz. Una sola palabra es suficiente, gratitud, si se habla con amor y con el corazón, vale más que 1000 palabras dichas sin corazón. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.